De orden del señor ¡Suscríbete, cura, se hace saber que Dios es uno y trino. ¿Hay alguno entre esta chusma con autoridad para tratar conmigo? ¡Yo quiero ir a casa con mi mamá! La escobilla de un baño que se limpia un día sí y otro también. Y sufro por la raza humana. Y por si fuera poco, además, me ha salido una pupa. No digas eso, no vuelvas a decirlo. Los Goonies nunca dicen muerto. ¿Qué diablos es Israel? Es algo de lo que se pone a hablar Rick cuando está borracho perdido. Hola. El Quimérico Inquilino, con Sergio Vélez, Víctor Alvarado y Mick J. López. Programa 45 del Quimérico Inquilino y último programa canónico del año. La semana que viene tendremos, pandemia mediante, un programa más especial. Pero hoy hablamos de la nueva película estrenada hace poquitos días en Netflix y también en salas, de uno de los creadores más en forma del cine y las series y el favorito de Boyero. Hoy hablamos de años 30 y 40, de cine clásico, de bocachanclas alcohólicos, de Genios y de Ciudadano Kane. Hoy hablamos de Mank, la nueva película de Fincher. Y saludo a Mikevich y a Vikevich. ¿Cómo estamos? Pues bien, tío, aquí andamos esperando el Oscar para Gary Oldman, ¿no? Podría ser. No, podría ser, no, ya te lo digo yo. La verdad es que tampoco, no sé si va a tener a muchos al lado. Cuando, ¿sabes? La imagen esta que sale todos los actores nominados, yo es que me lo imagino solamente a él. Y el resto de butacas vacías. Con diferentes pelos, con diferentes peinados y corbatas distintas, ¿no? No me imagino muchos más tampoco. Pero sí, va a competir con Dulceida, porque con otra persona yo creo que... Ok. ¡Vale! Oye, ¿quién es esa señora? Porque yo siempre digo lo de Dulceida esa y supongo que es alguna... No sé. La amada de Don Quijote. Joder, está bien traído, ¿no? Sí. Está bien traído porque mira que Mank, ¿no? Lo nombra hace referencias a Dulcinea un par de ocasiones en la película y... ¿Cómo la escuela, Sergio? Habla de... Sí, parece que no, inteligente. Parece que no, pero luego de repente es como que está... Hay veces que parece que no está, pero luego está, ¿eh? Es como... Lo que pasa es que a mí me sigue pasando lo mismo, que es que cuando Sergio hace bromas con el gorro de ducha en plano, pues a mí se me hace raro. con el profiláctico ese, ¿no? El profiláctico, claro, es como... El profiláctico de pollito. A ver, es la higiene ante todo. Es verdad que sí, que es que además son muy pequeños y le van un poco justos al micrófono. No los cogí XXL. Porque claro, sí, es como, yo que sé, como si... Bueno, iba a decir una barbaridad, así que vamos a pasar. Vamos a pasar de Madrid, ¿no? Por cierto, a pasar de tema. Quería comentar un par de cosas. Bueno, lo de siempre, que nos podéis escuchar en el 108 en la Comunidad de Madrid, 107.5 en el Casal Guadalajara, en iVoox, en plataformas de podcast. Y ayer estuve hablando con Iria y me dijo que le hacía mucha gracia cuando Mick pide con calma, sosiego y educación que la gente se suscriba a YouTube, pero creo que le hace más gracia cuando gritas. Sí, pero... Joder, es que ya pues, me estaba volviendo como una caricatura un poco de mí mismo, ¿no? Pues, yo sí, al final... Claro, sí, al final era ya como... ¿no? Pero bueno, yo iría, si a ti te hace ilusión, ¡suscríbete! ¡Joder, me cago ya! Suscríbete, coño, ya. Es la seña de identidad. Que no suscribís, joder. No os suscribís. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa? Si es hacer un clic, joder, que es que no cuesta nada. Cuando haces pop ya no hay stop Claro. No, sí, es como no me puedes dar de beber después de las 12, ya lo sé. Que además, bueno, lo estuve hablando con ella y con Edu y me contaban que suelen hacer los deberes, que suelen ver las películas de las que hablamos y que luego se escuchan todos los programas. Y de repente me lo dijeron así sin más y yo como que lo filtré y vale, pues muy bien. Y luego cuando llegué a casa dije, joder, es que ¿qué tiempo pierden
por nuestra culpa. Me hizo sentir un poquito mal. Por agradarnos. Sí. Sí, bueno, yo qué sé, a ver. Es bonito, es bonito. No está mal el programa, que yo qué sé, que la gente igual se lo pasa bien, igual gustamos. Que todavía como que no nos lo creemos del todo mucho, ¿no? Es que sí, pasa un poco eso. Que no sé. A mí me sorprende. Se agradece de todas formas, porque, bueno, seguimos creciendo en descargas y todo eso, y bueno, que... Bueno, nosotros lo pasamos bien, nosotros disfrutamos mucho haciéndolo. Al final. Entonces lo bonito y lo maravilloso sería que vosotros también, ¿no? Pues si hay las dos partes, esto ya empieza a ser, como diría el cordobés, de deporte, ¿sabes? Vaya referencia ahí de repente. Sí, no sé, me acaba de recordar. Oye, poco se habla del pelo de Víctor hoy, ¿no? ¿Cómo ha despejado ahí balones? Se veía que es verdad, se estaba hundiendo en el barro y de repente ha dicho, a por el pelo de Víctor. Hombre, tenlo claro, ¿sabes? He dicho eso, ese es mi momento. De aquí no pasas. Esto es como cuando estás totalmente a oscuras, ves una luz y dices, hostia, estoy muy mal, tengo que ir para allá, porque no sé si no me pierdo aquí dentro. Claro. Tengo que coger salud. He volteado la vista hacia abajo y te he dicho, hostia, el pelo de Víctor, todavía no hemos dicho nada. Digo, pues, ¿dónde voy? Ahí voy. Tabla de salvación. No es hacia abajo, Mick, lo siento. Bueno, claro, que luego es verdad, yo es que te tengo aquí abajo, pero luego es... No, estás a tu izquierda. Yo siempre a la izquierda, sí. A tu izquierda arriba. Mick está a su izquierda. Ahí. Vale. No, ahí está el peine. Arriba... Están dirigiendo las miradas. Es que, claro, en la radio las miradas se ven peor. Se entienden peor las miradas. En YouTube quizá mejor, si la gente se suscribe. Es que se me ha quedado... Sí, pero que nos saltamos el eje. O sea, si lo digo por eso, porque es lo que hay. Luego, además, hay sesión de peluquería en el Quimérico Inquilino. Porque antes... tengo un cepillo del pelo, es que me ha quedado muy mal el flequillo hoy. Entonces es como que, bueno... ¿Cuál de los dos? Me retoco. Madre mía. Wow. Veníamos a hablar de Fincher. Mira, ¿no? Fíjate que quería hacer un regalo a los oyentes recordando unos versos antes de empezar, pero con esto de los flequillos ya se me quitan las ganas. Así que casi mejor vamos a hablar directamente de Fincher. Sí. No, haz el poema. No, claro, Aldo. Claro. Sí, Aldo. Aldo. Sí. ¿De quién es? ¿De Garcilaso o de la Vega? No, son 3 palabras prácticamente. Creo que mi padre es un elfo. Sí lo es. Yo lo dejo ahí. Porque eso sé que a mucha gente le va a doler. No sé si nos estará escuchando además Laura, una buena amiga del programa, pero yo creo que lo de creo que mi padre es un elfo, si lo es, le puede hacer daño. Y sé que a mucha gente también. Ha sido un mensaje personal esto. No, es para mucha gente, ¿eh? Mucha gente lo entenderá. ¿No os acordáis del anuncio? Bueno, vosotros no lo entendéis, pero va a haber gente que lo entienda. Era un regalo que quería hacer. Y ahora vamos a hablar de Fincher. Vamos a hablar de Fincher de la película de Mank que ha estrenado en Netflix, que estábamos hablando además antes del programa, que nos sorprende mucho que no está en el top 10. La habíamos elegido un poco como película que pensábamos que lo iba a petar, ni en el top 10 ni en el top ni en ningún sitio. Yo me metí y no me salía Mank por ningún lado. Es como tuve que escribirla, Mank. Pues la habíamos elegido un poco como película de, buah, este programa lo va a petar porque seguro que todo el mundo está hablando de Mank. No está hablando de Mank. Así que, por si no la habéis visto, si no sabéis de qué va, os lo contamos nosotros. Al final es un biopic sobre Herman Mankiewicz, un tipo conocido en Hollywood como Mank y por ser el guionista de Ciudadano Kane. El biopic repasa por un lado el proceso de rodaje de la obra maestra de Orson Welles y por otro cómo se desenvolvió este genio que más que apellidarse Mankiewicz por cómo bebía parecía de la familia de Barbera. Y escuchamos el tráiler. Nunca más habrá tráiler, gracias a YouTube. Suscríbete. Iba a decir foquista, pero que parecía un foquista. Bueno, pues escuchábamos el tráiler de Mank, la nueva película de Fincher, que como decimos a mí me sorprende y yo creo que es una, bueno, siempre
empiezo preguntando que por qué merece la pena hablar de esta película, hoy arranco yo, lo siento. Porque me sorprende mucho que no se esté hablando más, que no se le esté dando más bombo, porque es Fincher. Que no se esté hablando Mank. Hoy no va a ser un programa fluido. Creo que hoy el ritmo de programa... Bueno, a ver, tú has hecho una coña con un padre y un elfo que solo has entendido tú, así que... De verdad, por favor, si alguien no sabe de qué estoy hablando, si alguien sabe de qué estoy hablando, que nos escriba en comentarios. Claro, es como que llamen los oyentes, pero ahora no, que no se puede. No que es miércoles. Bueno, continuemos con Mank. Que es una de las cosas que más me sorprende de la película. Que no se le esté dando más bombo. Es verdad que se ha estrenado en muy poquitos cines, no sé si eso también ha influido, que no se le está... Yo creo que eso da un poco igual, porque la gente ahora mismo al cine está yendo poco. Sí, pero tienen visibilidad. Aunque la gente no lo vea, al final se está haciendo publi en los cines que sigues en redes sociales, marquesinas, en tal... Y claro, es que eso se está perdiendo ahora. No lo sé, desconozco el porqué. Pero bueno, la pregunta de siempre, ¿por qué Mank? Empieza Víctor, que siempre empieza Mick. Venga, empieza Víctor, que siempre empieza Mick. A ver, yo creo que Mank hay que verla sí o sí porque es Fincher. O sea, yo creo que es una de esas... De hecho... todo el mundo se vuelve loco con un estreno. Voy a atizar. Con un estreno de Nolan. Y creo que hay directores que son mucho más interesantes a la hora de. O por lo menos a nivel personal. Sacan peli, hay que verla sí o sí. Y creo que el cine de Fincher posiblemente sea el cine más interesante que hay a muchos niveles. Y Mank no deja de ser eso. Habría que ver si Mank es posiblemente una de las mejores pelis de Fincher, si no lo es. Y posiblemente una de las... que es un año duro, pero uno de los mejores estrenos del año, si no el que más. Y por aquí se hablaba del tema Oscar con Gary Oldman, pero es que el trabajo que hace en esta peli es absolutamente brutal. Y para mí es eso, es ver una peli diferente. También es verdad que es una peli que a mucha gente le echará para atrás por lo del tema del blanco y negro. Yo creo que ahora es difícil a lo mejor ver ciertas pelis, aunque lo bueno de Fincher es que el ritmo lo tiene, es el ritmo de Fincher, a nivel cámara, a nivel montaje, a muchos niveles, y básicamente creo que por eso hay que ver esta película, porque es, bueno, pues salirse un poco de la norma, por decirlo de alguna forma, y ver algo también diferente en estos momentos. Cuando has dicho el ritmo lo tiene, no he podido imaginarme a una negra culona bailando salsa o samba o algo así, una brasileña. Tucu, 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 no sé, bueno, cosas mías. Que decir que... decir que Mank es la mejor película de Fincher es mucho decir, ¿eh? No, de las mejores. Ojo. De las mejores. Bueno, es que Fincher, esto es como, ¿no? Fincher no tiene ninguna mala. Sí, por eso, sí. Es como, claro, decir de las mejores... A ver, sí, o sea, sí. Es que para mí todas son las mejores. Muchos te dirán que Alien 3. Bueno. Y muchos están equivocados. Bueno, también. Bueno, Alien 3... Se me olvidaba. La verdad, no me había acordado de Alien 3. La tengo como... Claro, es como en el momento... Eso no claro, es en el momento... Joder, pues tío, Alien 3... Es verdad que es la peor película de Alien, pero por eso no deja de ser una mala película. No creo que sea una mala película. Tampoco es especialmente buena, pero creo que tiene cosas muy valorables, muy reseñables y cosas que merecen bastante la pena. Hay una serie de recursos y una serie de secuencias que están rodadas... Alien 3... Bueno, pero veníamos a hablar de Mank. A ver, vamos a ver, que ya, claro, ya. Yo vengo con la camiseta de Alien, Víctor ya sale Alien 3 y ya nos empezamos a poner nerviositos y no sé qué. Vamos a ver. Estábamos claro, todavía poniendo cordura, cuidado. Claro. Vamos a ver. Eso es. Vamos a ver, porque todavía no he hablado de Mank, que tengo que dar como mi pequeña valoración inicial. Si quiero, porque a lo mejor no quiero, a lo mejor la cojo y me pongo a hablar del Club de la Lucha, cosa que no va a pasar. Pero ardemos en deseos, Mick, de escucharte, por favor. Bueno, o sea, Mank creo que es... Bueno, de entrada la puesta en escena es magistral.
O sea, es de quitarse el sombrero. O sea, no es una obra maestra, creo, pero podría rozarlo. Porque creo que, o sea, eso, desde luego es una de las mejores películas del año, de eso no hay duda. Gary Oldman está de Oscar, ya os lo digo yo, que este tío, lo veis a lo mejor por competencia o no, pero está apabullante. Y sobre todo que, bueno, es recuperar un poco la figura de este Mank, ¿no? Que al final, yo creo que la historia no será exactamente como la están contando aquí, pero pues, obviamente va a haber mucho de que está ficcionado y hemos dramatizado una serie de cosas y pues por ejemplo hay la relación de Mankiewicz, de Herman con Marion Davies, ¿no? Pues no creo que fuera tan así, esa relación un poco casi paterno-filial, de amistad y tal. O sea, hay una serie de cosas que seguramente no fueran así, pero me da igual. O sea, me da igual porque está todo narrado de una manera tan maravillosa, de una manera tan compleja, con unas capas de profundidad de personajes y bueno, o sea, una realización asombrosa, como es habitual en Fincher, y sobre todo cómo está contada la historia, ¿no? Con esas idas y venidas, porque es una película que está construida a base de flashbacks. Esto no lo olvidemos. O sea, hay una parte actual, ¿no? En su tiempo real, narrativo, pero es una película que está flashback va, flashback viene. Entonces creo que no tiene una estructura. El guión no es un guión convencional al uso, no es un guión sencillo a nivel estructural. Pero creo que está contado de una manera genial, ¿no? Y eso creo que es valorable ya desde el guión. Es bonita porque pues, nos cuenta un poco todos esos entresijos de cómo funcionaba el Hollywood de aquellos años, ¿no? Esas relaciones entre los magnates, las estrellas, los estudios, las relaciones entre la política, quién movía los hilos y quién manejaba el cotarro de aquel Hollywood, ¿no? Que ya serán pues, judíos, republicanos, de ese mundo entre bambalinas, de la figura de lo que era el guionista de antaño, ¿no? Ese guionista que perdía las autorías de sus textos y que quedaban en un segundo plano. No como ahora, que... Bueno, a ver... Sí, hombre, por supuesto. No es lo mismo, no es lo mismo. Vamos a ver, pero sigue habiendo mamoneos de esos, ¿eh? Sí, y lo sabrás siempre, pero vamos a ver, yo creo que es bonito de ver y bonito de contar también, porque es una cosa que creo que es muy bonita de contar y que de Fincher debe haber disfrutado muchísimo con esta película, pero ver cómo, bueno, se reivindica esta figura, ¿no? del guionista autor y cómo pues estuvo a punto, que es curioso cómo se da un Oscar, ¿no? A Ciudadano Kane, que el guionista Ciudadano Kane, como que lo hemos pasado así como muy por alto y muy de carrerilla, Ciudadano Kane, ¿no? O sea, estamos hablando de Ciudadano Kane, que probablemente es una de las mejores, si no la mejor, dicho por los eruditos de la cinematografía, la mejor película de la historia del cine. Eso suena que para ti no es tan así, ¿no? Bueno, creo que es una grandísima película, pero no sé si yo diría que es la mejor película de la historia del cine. Una de ellas, probablemente. Es que es muy complejo. Yo es que creo que es muy complejo hablar de la mejor película de la historia. Claro. Porque siempre hay que tener en cuenta un contexto y supongo que lo que representa para después, ¿no? O sea, la película de Ciudadano Kane representa unas cosas, unos cambios, un nivel de visual y varias cosas que luego pues fueron creciendo, ¿no? Y que sienta unas bases. Entonces, pero es muy difícil hablar de eso, hablar de una peli que sea lo mejor de la historia. Desde luego es una de las pelis que sientan las bases para generar un tipo de cine. Entonces, posiblemente sea una de esas pelis que cambien muchas cosas y por ende tiene la importancia que tiene. Sobre todo la planificación, a nivel de planificación, de cómo estaba contada a nivel de realización esa película, incluso desde el punto de vista de la fotografía, cómo estaba fotografiada esa película en ese momento. O sea, fue una absoluta revolución a nivel fílmico, a nivel de la narratividad, de planificación, ¿no? Sin ir más lejos, entre otras muchas cosas a destacar de la película, son muchas.
Fíjate, bueno, Sergio, que creo que ibas a... No, simplemente iba a comentar que no sé si es la mejor película, pero desde luego a lo mejor sí que está entre las más importantes, ¿no? Que, a eso voy, con la importancia. Claro, que bueno, son cuestiones distintas. A mí, por ejemplo, Ciudadano Kane, comparándola con Mank, compararlas también es injusto, ¿no? Pero, por ejemplo, a nivel de realización no me parece que se quede muy atrás, incluso en el tiempo me refiero, Ciudadano Kane. La volví a ver hace unos días, que hacía mucho tiempo que no la veía, y, joder, me parece súper moderna, pero vamos, increíble, ¿no? Que dices, joder, ¿cómo hacían esto en ese momento? Y el guión está contado igual que Mank, al final con flashback continuos. Es verdad que son flashback que se entienden mejor. Que a mí Mank... Mank es una película para verla 2 veces. No... o sea, se puede disfrutar una, por supuesto. Pero a mí me ha pasado, personalmente, que me parecía súper chula, me parecía muy... Que es como película perfecta, ¿no? Me pasó un poco, por ejemplo, como con El Reino de Sorogoyen, de, joder, es que esta película es que no le puedo poner un pero. Sin embargo, no me interesaba tanto la historia, pero he descubierto, porque empecé a verla una segunda vez, que no terminé de verla la segunda vez, pero he descubierto que me interesa más conociendo la historia que hay detrás, conociendo todo lo que pasó alrededor, y creo que gana mucho la película en ese sentido, porque además, no sé si os pasaba que tiene un montaje muy picado de diálogos también, que además si la ves en versión original... Unos diálogos maravillosos, por cierto, como está dialogada esta película es una absoluta maravilla, ¿eh? Bueno, hay gente que le rechina mucho porque tiene un estilo muy propio, y es verdad que es un poco farlopero. Si la ves en versión original, es que hay momentos en los que no te da tiempo a leer los diálogos, que dices, bueno, calma, que de verdad que me extiende... O sea, es una película que te requiere, o sea, que verla igual después de comer un domingo tampoco es el mejor momento, porque te requiere una atención. Sí, o sea, es una peli para ver despierto, y tienes tú que poner un poco de tu parte para entrar dentro de ese juego y de ese mundo y de estos guionistas / actores / productores sesudos, ¿no? Porque son gente en general como extremadamente inteligente, con un diálogo extremadamente ácido y extremadamente enrevesado y retorcido, que cuentan mucho, hay mucho subtexto en muchas de las cosas que dicen, y se cuenta mucho con lo que se dice, y entonces hay que estar despierto. Yo voy a decir una cosa que normalmente no la suelo recomendar, pero recomiendo ver esta película doblada. Porque bueno, no está mal doblada. Insisto, la segunda vez que la he visto es cuando la he visto con el doblaje, no la he visto entera. No me parece que esté mal doblada, está bien doblada. Además, estamos hablando de Netflix y tal. Y como el montaje o sea, los diálogos son tan rápidos, hay muchas cosas de las que te enteras mejor, o por lo menos una segunda vez, porque están lanzando nombres continuamente, anécdotas como súper tontas y que a lo mejor no parece que no aportan tanto, pero que luego en una segunda lectura dices, ostras, se refiere a esto, ¿no? Y a mí me ha pasado que creo que es una película que gana muchísimo, muchísimo si la ves una segunda vez. De hecho, lo hablaba ayer con Iria y con Edu, que les recomendaba que escuchasen antes el programa y que después viesen la película, porque se van a enterar de cosas y van a entender la película de una forma distinta, probablemente entren mejor. Y además no es una película en la que os vayamos a hacer spoilers, porque es el guionista de Ciudadano Kane, la historia es de cómo escribe Ciudadano Kane, y el final es que lo acaba escribiendo, punto, final, ya está. Es que no aparecen dragones de repente y destruyen el poblado. Bueno, lo acaba escribiendo y se acaba reconociendo. Porque claro, pero vamos, que no hay un giro ahí loco. O sea, no, y no nunca... O sea, no hay tampoco un Rosmund, ¿no? De Ciudadano Kane. No hay como una... claro, que no hay una incógnita, porque la película al final va muy al servicio de Ciudadano Kane y de lo que era Ciudadano Kane, y evoca muchas de esas cosas, ¿no? Pero como que falta igual esa incógnita final para
para dar como la guindita, ¿no? Pero es como que no era necesaria, yo creo tampoco, pero bueno, habría dado como un, ¿no? Como un detallito. Puede ser. Y hacemos la parada que tenemos que cortar para Publi. El Quimérico Inquilino, con Sergio Vélez, Víctor Alvarado y Mick J. López. Hola, soy Eva Moreno, guionista y directora del cortometraje Ahora tengo pene. Bueno, este cortometraje para mí es muy, muy especial por lo que habla, evidentemente, porque habla de cuando estaba embarazada de mi pequeño y aparte porque, bueno, para mí en mi carrera cinematográfica fue un antes y un después. Recibí el premio a la mejor dirección y al mejor documental del No Todo Film Fest y desde entonces como que mis trabajos empezaron a tener siempre ese matiz de comedia / denuncia. Bueno, creo que recoge un poco lo que sigue siendo la esencia de lo que continúo contando después de 3 años y medio que tiene ya este cortometraje. Y bueno, es muy especial para mí, la verdad que significa muchas cosas y espero que os guste muchísimo y sobre todo para todas las mujeres, para todas las madres y sobre todo para todas las embarazadas. No estáis solas, amigas. Es un proceso muy duro, pero también hay que ponerle mucho humor a todo y sobre todo recordar que hay muchos tipos de maternidades, que lo que nos han contado de que solo existe una manera de educar y de ser madre es mentira. Puedes ser lo que quieras. Espero que os guste mucho el corto. Un saludo. Y escuchábamos la presentación que hace Eva Moreno de su corto documental Ahora tengo pene, que me parece brillante. Me parece un corto, bueno, además ganó algún premio en el No Todo Film Fest, que ya también lo cuenta en el audio. Me parece un corto muy gracioso, muy inteligente y muy, muy necesario, ¿no? Y además como con tan poco cuenta algo de una forma tan inteligente, como ya digo. Y por cierto, tiene otro corto finalista en el No Todo Film Fest justo ahora, Letra Pequeña, que lo podéis ver por YouTube. Además creo que lo hemos compartido por Facebook y es también muy divertido y vuelve también otra vez a jugar con lo mismo, ¿no? De una forma, es verdad que este es más ficción que documental, pero de nuevo vuelve a criticar una realidad que todos conocemos y que sin embargo como que la tenemos normalizada y nos da un poco igual. Y me parecen muy buenos cortos los de Eva Moreno. Tiene varios y en general, vamos, lo poco que he visto todo me ha parecido muy, muy interesante. Y nosotros continuamos con Mank, que además estaba pensando un poco en lo que decía Mick hace un momento, de que no es una película para ver los domingos después del cocido. Y estoy totalmente de acuerdo. Yo ya he dicho que la he visto 2 veces, realmente no porque no la entendiese, sino porque creo que, primero, es verdad que hay muchos detalles que pierdes si en un primer visionado y que en un segundo dices, ostras, no me había dado cuenta de esto. Muchos personajes que aparecen y que a lo mejor no los terminas de ubicar bien porque hay momentos en los que de repente aparece como mucha gente. Además, con los flashbacks estos que hace son un poco complejos a veces y no sabes si está en la actualidad, si está en el pasado y te tienes como que reubicar sobre todo los primeros minutos de película a esta estructura que tiene y me parece muy interesante sobre todo verlo porque yo no conocía demasiado a Mankiewicz, he de reconocer, verlo una segunda vez sabiendo quién es este tipo y quiénes son las personas que aparecen sobre todo en la película, que es sobre todo Mankiewicz, Orson Welles, que es más conocido también. Y yo no sé si vosotros conocíais al magnate William Randolph Hearst. Yo no tenía ni idea de quién era. De hecho, no sé, a lo mejor quedó como un paleto, pero yo no sabía que Ciudadano Kane, mira, la he visto varias veces, yo no sabía que estaba basado en un personaje real. No. Sí, yo sí. Yo no sí. ¿Por qué no me había quedado con esa información? Y yo creo que en España es que este personaje es como que nos da igual. Pero seguramente en Estados Unidos esta película tiene un significado mucho mayor que aquí, porque William Randolph Hearst es un poco como Trump. Lees un poco su biografía y es que tiene muchas cosas de Trump. Entonces
Bueno, también me parece curioso que en Estados Unidos no haya triunfado tanto. No sé si tiene que ver igual hay algo como hoy día actualmente puede que haya gente que no le guste mucho de qué habla esta película realmente, ¿no? Y de qué trata y qué mensaje también quiere un poco transmitir, ¿no? Hablabas de que no conocías el personaje de Mank. Yo la verdad es que a él directamente tampoco, pero esto es como, había una canción que decía, si la gente es más del hermano, yo soy más de Manuel Machado. Pues aquí sería un poco lo mismo, ¿no? Claro, al final el conocido es Joe, ¿no? Joseph Mankiewicz, que es el hermano, guionista de Val Desnudo, ¿no? Por ejemplo, de Val Desnudo, Cleopatra, no sé qué más tenía por ahí... Carta a tres esposas, ellos y ellas, pero bueno, así como las más sonadas, sobre todo Eva el Desnudo, que es una absoluta maravilla de película, Cleopatra, por supuesto, y tal. Y bueno, una larga carrera en la industria como guionista de aquellos años, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que sí que tenía más faceta de director y eso le ha hecho también saltar más a la fama. Que en esa época quien tenía el control total normalmente eran los directores. Eran los productores. No, eso te iba a decir. En ese momento es que había... porque depende de qué director. Por ejemplo, Orson Welles tenía ahí carta blanca absoluta para hacer lo que le diera la gana. Y era un chaval que acababa de arrancar, ¿eh? Pero porque Orson Welles fue quien fue y era como el enfant terrible de aquellos años, ¿no? De decir, es un absoluto genio, un superdotado, un tal. Es como que ya llega un momento... pues muy joven, que se le da como una luz verde a hacer lo que le diera la gana, pero también estamos hablando de un tipo que empezó a hacer lo que le dio la gana desde un principio sin contar con nadie y produciéndose y haciendo sus cosas, pero al final también era productor. O sea, en Estados Unidos hay que tener muy claro al final en Estados Unidos que así como en Europa a veces el director tiene mucha potencia a nivel el último corte de la película y posiblemente haya otro tipo de visión sobre el director y el productor, en Estados Unidos es productor puro. O sea, al final las grandes mayor han movido tanto que han ido poniendo a las personas que querían poner y hay ciertos elegidos que han podido hacer lo que han querido, pero yo no creo que sea lo habitual, o yo creo que no ha sido lo habitual. Lo único que hay personajes. Sí, es que justo esta época, años... Bueno, esta película concretamente es verdad que es de los 40 y ya se pierde un poco más y ahí ya sí que están entrando sobre todo las mayors a saco, los productores de una forma mucho más clara. Pero, por ejemplo, hay un momento en la película que aparece un tal Thalberg, que yo creo que ni se le nombra, que está al lado de este hombre, ¿cómo se llama?, también de la Metro Goldwyn Mayer, ¿no? El fundador de la Metro Goldwyn Mayer. Y ahí este tío, que se le ve que además es joven, y de hecho falleció con menos de 40 años, es el director que se le empieza a considerar como el que empieza a meter mano realmente en las películas como productor. También estamos pensando que, es que antes de los años 40, en los años 30, en los años 20... tenemos, por ejemplo, yo que sé, Chaplin, que era productor, era director, lo eran todo. Al final es a partir de estos años, a partir de los 30, sobre todo, 40, que empezamos a tener esta época dorada de Hollywood y en la que se crea más el Star System y todo este rollo que hace que las productoras, es verdad, que tomen más protagonismo. Pero... hasta unos años antes, como lo hacían todo entre todos, realmente cuando una persona era productor como tal, sí tenía cierto poder, pero es verdad que las productoras empiezan a tener un poco más poder en esta época, más o menos, que antes eran un poco... es que lo eran todo al final, que era un poco una figura un poco extraña. Pero sí que, por ejemplo, el hermano de Herman, de nuestro Mank, ahí tiene es director y claro, ahí se le nota también que tiene muchísima más visibilidad que el hermano, que es verdad que además de ser guionista, que tenían menos visibilidad, yo creo que a él le importaba incluso menos de lo habitual, que le debía dar igual el estar en la palestra o no. Sí, probablemente. Pero vamos, desde luego, o sea, Herman, o sea, a nivel de guión, es que es un tipo que escribió una cantidad ingente de cosas, ¿eh? Y además muy tochas.
Claro, bueno, o sea, de hecho, en Mank, en la película se habla, ¿no? Por ejemplo, del Mago de Oz. El Mago de Oz es co-guionista, el Mago de Oz, que sin estar en créditos, además, que volvemos un poco a este tema, Claro. ¿no? De ese que se valore, ¿no? Y recuperar un poco la figura de la autoría de esos guiones, porque en este caso, bueno, pero de todas maneras él lo decía, él no quiso, por ejemplo, con el Mago de Oz se ve que no quiso tampoco saber nada ni tampoco pelear, porque él en ningún momento quiso pelear nunca. Él simplemente era un mero escritor, cobraba lo que tal Y se lo bebía. y ya está. Pero es verdad que, claro, con Ciudadano Kane es como, joder, es que era lo mejor que había escrito el tío en su vida. Después de haber escrito, no sé, 50, 60 guiones, de estar en créditos en la sombra de un montón de obras. Y Los con el Mago de Oz, caballeros las prefieren rubias, cena a las ejemplo. 8. Es claro, verdad. y con el Mago de Oz, él lo decía, el Mago de Oz va a hacer que el estudio quiebre. O sea, el Mago de Oz, en un principio, él la consideraba un fracaso. Y fijaros lo que es el Mago de Oz, ¿eh? Claro, es que, pero de todas formas, el Mago de Oz ahí tiene cierta trampa, y es que creo que hubo 10 guionistas que ahí se dieron de leches. Entonces, claro, es Debió verdad ser un camino bastante tortuoso llevar a cabo esa película. que es como, vale, yo lo cobro, pero déjame en paz. No quiero saber nada de esto. Pero que los momentos estos a mí me resultan muy interesantes, porque no sé hasta... Bueno, yo creo que ahora ya no existe eso, que es el tema de los grupos de guionistas, ¿no? Lo de que están allí directamente contratados para que estén escribiendo y para que vayan generando ideas o adaptaciones o lo que sea, pero que es una de las cosas que más interesantes me resultan de la película. Y esas escenas, a mí, por ejemplo, me molaría mucho que hubiera más escenas de esas a mí en también. la peli. Me echo de menos un poquito más esa parte más interna, porque está claro por dónde tira la peli, cuál es la intención y qué es lo que deja fuera y qué es lo que deja dentro, pero esas escenas cuando le presentan dentro del grupo de guionistas, me parecen jugando muy ahí divertidas. todos bebiendo, jugando ahí a las apuestas, tal. Y con la chica con las pezoneras. Con una tipa prácticamente desnuda, tomando notas allí y tal. Que hay un momento que llega a decir, man, lo quedaría, en plan, estoy harto, lo quedaría por verla con un suéter, ¿sabes? En plan de, ¿sabes? Hay algunos comentarios. Son unas escenas muy divertidas. Y posiblemente es una muestra de cómo era el guionista, ¿no? De la figura del guionista y de la importancia del guionista de aquellos años. Y sobre todo hay un momento que creo que es el Cuando propio era Mank... Hollywoodland, ¿no? Aquello. Pero que el propio Mank le dice, con el tema de la huelga y cuando van a salir si salen los periódicos y tal, dile a la gente lo que cobramos a la semana. O dile algo así, como le dice algo así. A mí me parece muy interesante esa parte y ese recorrido por los estudios, ¿no? A mí me resulta muy, muy, muy interesante, y sobre todo enseñar un poco la parte de los guionistas, que siempre al final, en muchas ocasiones, son los olvidados, ¿no? Y joder, que siempre es el director, el productor o la estrella, y me parece muy interesante esa parte de abordar la peli y enseñar ciertas cosas que echo de menos que haya más. Eso, vamos. Bueno, había una que además yo juraría que la llegué a ver contigo, que es Trumbo, que también... Iba justo a mencionarla yo ahora. Es que me parece una película que va muy al pelo con esta. Es verdad, es mucho más actual y quizá más accesible también. Sí, bueno, pero porque es además en la época de la caza de brujas, está Kubrick por ahí, está Kirk Douglas, o sea, es como la época de Espartaco y tal. Pero también quería traerla a colación, primero porque la figura de Dalton Trumbo podría ser también como una figura muy similar a esta, ¿no? De alguien que era una figura poco reconocida en su momento, que aparte incómodo. Fue muy maltratado por la industria, por toda la época de la caza de brujas, ¿no? Por ser un comunista declarado, y cuando todo el tema de la caza de brujas fue un tío al que se le persiguió mucho. Y entonces hay cierta similitud, ¿no? con nuestro Mankiewicz aquí ahora, porque al final, bueno, este es un comunista, ¿no? Al fin y al cabo, por lo menos un socialista que está rodeado de un mundo de republicanos acérrimos y de algún demócrata disfrazado de republicano, ¿no? Entonces creo que en ese sentido, aparte de la similitud de este Mank ataviado ahí entre sábanas, ¿no?
en su cama, tirado, escribiendo con la pierna chunga, ¿no? Y yo luego me recordaba a Trumbo escribiendo en la bañera, ¿no? Sí. Que son como situaciones de genios del guión, escribiendo en como en situaciones muy concretas, peculiares y fuera de la norma de un tío con una libreta o un tío sentado a una máquina de escribir, ¿no? Y me resultaba como muy... Sería una sesión doble, como yo digo muchas veces, muy bonita de ver Mank y luego Trumbo, por ejemplo, ¿no? Sería guay. También para una tarde tranquila, porque... Sí. No. Igual... Son dos películas también de decir, joder, pues hay que echarle ganas. Sí, ¿no? vamos a echarle la tarde hoy con calma. Pero claro, vamos a ver películas, metacine de guionistas, ¿sabes? Pero de todas formas, que comentabais lo de que es verdad, y es verdad, que a lo mejor no es una peli para ver después de comer, y o sea, lo tienes que ver en un tipo de contexto en el que el espectador, yo creo que es cuando más lo disfruta, cuando se mete tanto en la peli que empieza a valorar ciertas cosas, y porque esta peli es, para mí, en el tema de realización, pues es muy súper interesante a nivel de montaje y a nivel de... es súper interesante, pero creo que ahí quizás no es... hemos hablado de varias pelis que posiblemente fueran mucho más duras después de comer, es decir, que creo que Fincher... tiene un tipo de realización y tiene un tipo de narrativa que también se acerca mucho a que el espectador casi se pierda más, o sea, se pierda más en el sentido de las cosas a veces van rápido, se aceleran, hay una cantidad enorme de tipos de plano, o sea, hay el momento, por ejemplo, que... Es muy visual eso. El momento en el que él llega borracho al principio de la película y le quitan los pantalones y todo eso. Eso hay una cantidad de planos, de diferentes planos, brutal, sí, para contar esa secuencia. Entonces, es lo que me resulta tan interesante de Fincher. Y bueno, se habla mucho de la figura de Fincher es un tío que que hace muchísimas tomas, porque... Pero... Y es otra de las claves. En torno claves, a 50 o 60 o 70 tomas. Porque para él tiene que estar todo clavado. Y ahí es otra de las importancias de Fincher, que es el tema de la cámara y el movimiento. A veces de la cámara, cuándo se mueve y cuándo no. Y los movimientos tienen que ser perfectos y tienen que estar en cierto momento. Pero que esto va mucho más en el sentido de que creo que son películas que no tienen un ritmo lento. ¿Sabes? Que posiblemente haya mucha densidad, mucha densidad, y es por eso por lo que al final igual la dejas de lado en un momento dado, pero implica muchísimo al espectador, y yo creo que casi todas sus pelis duran mínimo de 2 horas, casi, y son muy densas, muy densas, pero muy rápidas por otro lado. Entonces, sí, son muy ágiles. Son súper ágiles, sí. Pero a mí, por ejemplo, uno de los problemas que yo le veo a esta película... a ver, problemas. O que sí que puedo hacerlo como más denso, más que puede costar más verla, es que es una película en la que no hay acción. Es una película en la que solamente hay verbo, que todo se mueve por diálogo. Y es todo diálogo. Sí, prácticamente, sí. Los personajes no hacen nada. Simplemente es un tipo que escribe y que tiene ideas y que habla. Quitando un par de ocasiones puntuales de cuando, por ejemplo, Mank va al rodaje... Sí, a los estudios, todo. Claro, y entra en los estudios. Pues cuando, por ejemplo, está en el rodaje en el que ve... Bueno, por segunda, porque ya la conoce de antes a Marion Davies, ¿no? El personaje de Amanda Seyfried, que está ahí en la hoguera y tal, que le van a quemar y no sé qué, este rollo... y ahí es como si nos estamos como introduciendo dentro de este mundo a través de un paseo por un estudio, no por un rodaje con Mank. Pero quitando eso, es lo que tú dices, es verborrea al final, ¿no? Es una película completamente de diálogo casi al 100%. Claro, que se monte un podcast, pero que no haga una película. Sí, pero que eso... Pero yo creo que es la parte interesante de Fincher, en el que el propio texto, como cada plano prácticamente te cuenta algo más, es decir, cada plano está hecho para que le dé algo más a lo que está pasando. Creo que de ahí viene el interés y de ahí viene el que todo ese diálogo
en otra película haya mucha gente que le pierde, porque es, bueno, pues densidad y densidad, pero aquí como cada plano, momentos en los que primer plano, plano medio, planos más largos, o un movimiento de cámara de acercamiento, o un out, o lo que sea, como cada plano en cada momento está hecho de una forma que te cuenta algo más, o sea, te cuenta una intención absoluta. Es la parte que yo creo que no es para un domingo después de comer, porque necesita tanta implicación del espectador. Posiblemente cualquier persona que no sepa mucho de cine la va a disfrutar por una cosa, pero la gente que también le empieza a interesar mucho más el por qué hago este plano en este momento, por qué meto esto, creo que Fincher es un tío a estudiar, a pesar de que es posible que en algunos momentos haga más planos de los necesarios, porque a veces da la sensación de que es absolutamente barroco a nivel de cantidad de planos y de cómo está descrita. Perdona, Víctor, pero yo creo que Fincher nunca hace más planos de los necesarios. No, yo también lo pienso, ¿eh? Aquí Víctor dando lecciones a Fincher. No. Ya está Víctor con las lecciones. Para nada, a mí me parece que no sobran planos, ¿eh? Es verdad lo que dice Víctor, que se le puede tirar por ahí. Fincher es uno de esos directores que lo que le interesa realmente, o sea, lo único que le interesa es por qué hace cada plano. O sea, ese es el cine de Fincher. ¿Por qué hago cada plano? ¿Y qué intencionalidad tiene cada plano? Y si hay un plano de más, como tú dices, que nunca lo hay, es por esto, por esto, por esto y por esto, y tiene totalmente una intencionalidad. Y lo que te está contando en ese plano es infinito. Es que hay cosas que apoyan lo que se dice, cosas que... No, son realizador. Un narrador del lenguaje cinematográfico a nivel de realización, de planificación, que es que a mí actualmente me parece como probablemente el mejor narrador y el mejor director de verdad, realizador que hay ahora mismo en la actualidad. El director que más en forma está... Cuando decimos que más en forma está a los oyentes, no es que haga abdominales, sino que utiliza esos recursos. Perder esa oportunidad. Claro, utiliza esos recursos para esos planos, para contar, ¿no? En plan lenguaje que hay ahora mismo. Que, de eso creo que no hay duda. Para mí, desde luego, está en el top. Otro de ellos, para mí, Villeneuve, que siempre yo hablo de Villeneuve, ¿no? Para mí, Villeneuve. Lo que pasa es que Villeneuve salta en otra escena más... posiblemente Fincher se acerque más a un estilo y Villeneuve... cuando hicimos el programa de Villeneuve yo lo comparaba con Nolan, porque creo que son dos personas que tienen mucho presupuesto para sus películas, sí, pero hacen una especie entre una peli absolutamente... se podría decir que en otras manos sería absolutamente mainstream y sería una peli de alto presupuesto palomitera, pero de repente Villeneuve es eso, se mete en ser un realizador, en contar, en narrativamente y dramáticamente contar algo. Y ahí es donde creo que Fincher es magistral, o sea, en cómo te reparte los tiempos y cómo te reparte la narrativa para contarte X cosas. O sea, mira, otro que a nivel nacional, ¿quién podríamos que hablamos hace poco? Sorogoyen. Es lo más parecido, yo creo, que hay a un Fincher en España. Sí, salvando las distancias. Es verdad que Sorogoyen también tiene la parte de guión que Fincher no la tiene. Fincher trabaja con guionistas. Fincher es realizador. Y punto. Y de hecho, bueno, si te metes en su ficha de IMDb o de Film Affinity o tal, pero porque es Fincher brutal. Videoclip, ha hecho 200 millones de videoclips con y todo. Mucha publi. O sea, es otro de los realizadores que ha pasado con muchos, que el tema musical y el tema de la publicidad le han llevado también a muchas zonas. Incluso Ridley Scott está por ahí metido cuando vino de la publi inglesa oscura. O sea, al final son gente muy interesante que ha ido bebiendo de muchos sitios y lo han ido metiendo en sus películas. De hecho, hablaba de lo de la oscuridad. Supuestamente, una de las cosas... Fincher es uno de los que más le ha atrapado el digital, por ejemplo. O sea, a nivel bueno. O sea, Fincher es una de esas personas que le interesaba mucho el digital a la hora de poder ver un poco lo que quería hacer. ¿Sabes? Un poco y el tener
le interesa mucho la luz, le interesan mucho muchas cosas, y eso se nota. Los fondos, ¿no? Se nota Fincher es alguien que utiliza muchísimo las fugas, CGI en fugas, en planos. Bueno, o sea, en Fincher hay muchísimo CGI que en ningún momento, si tú estás viendo una película de Fincher, piensas que eso que es puesto a posteriori en postproducción. Si hay alguien que le interese esa parte, los VFX que serían como más invisibles, por decirlo de alguna forma. Hay un documental de Zodiac. De Gone Girl. Es verdad, es de Gone Girl, que es maravilloso cómo te plantea eso. Cómo te cuenta pues una calle, ¿no?, de San Francisco. San Francisco creo que era, bueno, no recuerdo. Como la fuga de la calle de un barrio residencial es un plató y es la puerta de una casa, y hay una fuga en la que vemos pues una urbanización, no sé, de 10, 12 casas en fuga, ¿no? Y eso, a mí esas cosas, o como un cuchillo, un puñal entra en la carne y según sale, ese chorro que sale es el real fluids, ¿no? Es generado, es CGI. ¿No es sangre de verdad? No matan a nadie. Joder. No, pero es curioso esto que estáis contando, porque además luego, viendo la película de Mank, en realidad es muy clásica. Es que el estilo que tiene es muy clásico. Parece que estás viendo una película, ya no solamente por el blanco y negro, que eso también yo creo que debe influir bastante, que a lo mejor si hubiese utilizado, hubiese jugado con los colores de otro modo, pero es que da una sensación de película de, no sé si de años 40, pero a lo mejor sí de años 70 o algo así, ¿no? Toda a nivel visual, me leí ayer una entrevista al dire de foto, que era Gaffer, no sé si es su primera peli como dire de foto, y la investigación a nivel visual es casi todo el cine de los 40, o sea, está rodada en digital, que era una de mis, o sea, en cuanto ves la peli lo notas, pero siempre yo quería saber con qué cámara, y Fincher es Red One siempre, o sea, siempre trabaja con esta cámara, y está rodada directamente en blanco y negro, quitándole en el sensor, directamente grabada en blanco y negro, sin la colorimetría. Entonces es súper interesante a nivel visual, y han estado buscando ese aspecto plateado, y en principio las referencias es prácticamente mucho cine de los 40, muchísimo cine de esa época. Incluso de las actuaciones, Gary Oldman también lo comenta. Oye, que tenemos que hacer la parada para Publi, y ahora continuamos. El Quimérico Inquilino, con Sergio Vélez, Víctor Alvarado y Mick J. López. Buenas, soy Borja Moreno Martínez, creador del cortometraje Amontillado, junto a mi equipo compuesto por Laura Plaza, directora del cortometraje, Noelia Cuestas, actriz principal, que hace de Dori Henson, Ernesto Córdoba, locutor, y Pablo Castillo, sonidista, y venimos a presentaros el cortometraje que ha ganado el primer premio del concurso Amontillate 60 de Turismo de Montilla, Córdoba, el primer premio del público, y aquí os dejamos para que podáis disfrutar un poco de la historia de Audrey Henson y su pasión por los vinos, y su vuelta y su ida de Estados Unidos a España con tal de probar la denominación de origen Montilla Moriles. Y ahora escuchábamos la recomendación de Borja Moreno, que no es familia de Eva Moreno, y de Laura Plaza, de su cortometraje Amontillado, que realmente ni siquiera es un cortometraje, es casi un sketch, un corto brevísimo, es que no sé si dura 1 minuto, y me parece muy interesante también traerlo, ya no solo porque además está bien y bueno, ha ganado el concurso ¿no? Al que se presentaban de Amontillado, bueno, no me acuerdo, de Montilla. Es que no tengo el audio aquí, no lo puedo escuchar y no lo he apuntado, pero me parece muy interesante sobre todo el utilizar estos cortos también como temas de marketing para favorecer el turismo y este tipo de cosas que ahora además que tenemos tantos problemas para rodar, tenemos tantos problemas para el turismo, tenemos tantos problemas para generar cultura y todo esto, me parece que son iniciativas bastante chulas, y bueno, ahí os dejamos la recomendación de Amontillado, y además Borja, que es un buen amigo y un guionista muy muy interesante, que a ver si un día también le engañamos para que se pase por aquí. Y nosotros continuamos con Mank, que la verdad no sé por dónde íbamos.
A mí me hace gracia cuando Sergio, claro, como últimamente recomendamos aquí cortos y tal, y no sé qué, y como recomendamos 2 ya además a la par, o sea, no solo uno, y como yo y Víctor todavía no los hemos visto, cuando Sergio habla de ellos, pues lo vemos a posteriori, me da mucha gracia porque siempre es como que Víctor y yo cuando presenta el corto nos miramos como diciendo, pues ok, y digo, no tenemos ni puñetera idea de lo que estás hablando, Sergio. Entonces, bueno, igual luego están bien y eso, que es como que... Puede que sí o puede que no. O puede que no, bueno, el corto no sé. de Schrödinger es. Claro, o sea, no, pero en general los que hemos ido poniendo últimamente no están mal, está así, en general todo bien, pero es que hay algunas cosas que nos han mandado que no hemos puesto que... El espacio... ¡Hater Mick! O sea, vamos, como diría Cthulhu, ¡amor! Yo creo que ya eso ya no es ni siquiera que Mick sea... bueno, no vamos a abrir ese melón, no. O sea... Tú nos has pasado alguna cosa yo estoy contigo, Mick. De decir, ¿esto qué es, tronco? Claro, de manos a la cabeza, ¿sabes? Sí. O sea, no nos mandéis esas cosas. No, mandádnoslas, por favor, porque... No, sí. O sea, mandándonos, ¿sabes? Lo que pasa, a ver, a veces nos hacéis pasar un buen rato, porque pues, claro, podemos echar una risa y tal, pero hay otras que nos duele, de verdad, o sea... Es que, sí... No, vamos a salir de aquí. Vale, porque venga, vamos a empezar a dar nombres y no, eso no. Eso nunca. Se dice el pecado, pero no el pecador. Ya. O a veces sí. Nos ubicamos. Sí. Sí, a veces. Bueno, vamos a avanzar un poco. Una de las figuras que hemos comentado así un poco por encima, William Randolph Hearst, porque me parece muy interesante saber quién era esta persona para entender la película. Para entender la película y también para entender qué es Ciudadano Kane. Porque Ciudadano Kane creo que es una película muy disfrutable, muy incluso, bueno, ya tiene unos cuantos años y habrá gente que le parezca que está viejuna. Bueno, puede ser. Pero es una película muy disfrutable, que está muy bien, tal. Pero siendo conscientes de quién era este tío, esa película es maravillosa. Aquí vemos en la película de Mank como Mank está escribiendo una caricatura, una crítica a este magnate, el tal William Randolph Hearst, que fue periodista, fue editor, fue publicista, empresario, inversionista, se metió en política. De todo. Es un Trump, básicamente, ¿no? A lo mejor tocó otros palos, pero tiene mucho de eso, ¿no? De cómo bueno, está dentro de los medios, de periódicos y tal, y acaba en la política. En Ciudadano Kane vemos que es la misma figura, ¿no? Es un poco eso. Es verdad que más dulcificado. A Ciudadano Kane le quieres. A Ciudadano Kane es un tipo que, bueno, es que ya te lo plantea como que es huérfano, ¿no? O, bueno, no que es huérfano, pero como que los padres casi le venden y se tiene que criar fuera de casa y tal. Y joder, al final le quieres al tipo, pero si nos ponemos a investigar un poco sobre este pavo, es un poco... Yo no sé si recordáis cuando estudiábamos en el colegio el desastre del 98 de Cuba, que te hablaban de la prensa amarilla, que te hablaban del atentado que montaron los estadounidenses, que explotaron el acorazado para poder entrar en guerra contra los españoles y todo esto, pues nace con este tío. Este tío es el que genera toda esa prensa amarilla para que Estados Unidos se enfade y que digan, venga, pues nos metemos en la guerra hispanoamericana. Y joder, de repente es que es también historia de España, ¿no? Me parece increíble, ¿no? Y además, bueno, todo esto de la fake news esta que se montaron con el acorazado aquel, es curioso porque todavía sigue habiendo disputa entre si fue real, si realmente los estadounidenses explotaron y se autoatentaron contra sí mismos para poder entrar en guerra contra España, o si simplemente fue un accidente, que es más probable que de hecho que fuese así. Los últimos estudios van más por ahí. Y me parece, de repente, este señor
que era nada. Y después de todo eso que has dicho, además, también está Tywin Lannister. Sí, además, sí. Eso a mí me saca un poco. Que es como, joder, y además está Tywin Lannister, ¿sabes? A mí eso me saca un poco, ¿eh? Me sacaba un poco. Porque, claro, como era un tío que es que le faltaba decir sí en algún momento, un Hearst siempre paga sus deudas o algo así, ¿no? Que digas, pero bueno, porque es que el personaje es similar en el fondo, ¿no? Un magnate que hace lo que le da la gana, que lo puede todo. Es un tipo muy, muy peculiar. Y de repente que se encuentre con Mank, que es un señor de lo más cínico, que está pasado de todo, que le da igual todo, que tenía apuntada por ahí una anécdota que también, es que yo creo que le define como personaje, que fue capaz de bromear sobre el trasero de Jack Warner en su presencia. Claro, sí. En los años 30, 40, reírse de uno de los grandes de la industria del cine, luego que si no te contratan, ¿no? Es que a lo mejor eres un poco bocazas. Igual es un tío incómodo, ¿sabes? Un poquito, en general. Un poquito. Aparte que yo qué sé, o sea, que bueno, o sea, murió por el alcoholismo, que era un alcohólico empedernido. Sí, porque, a ver, era un tipo muy, muy inteligente, extremadamente inteligente. Entonces, como que en las fiestas gustaba mucho, pues porque, claro, así de pedo y tal, debía ser un tipo muy divertido. Pero igual en algún momento pues se le iba un poquito la pinza. Tú fíjate, esa secuencia, ¿no? La gran secuencia como revelatoria del final durante esa cena, ¿no? En Mank. Es maravillosa, pero claro, o sea, si preparaba esos espectáculos, pues igual en algún momento, oye, a alguien le resultaba un poco incómodo en según qué lugares, ¿no? Pero vaya pedazo de escena. Vaya secuencia, vaya secuencia junto con la otra, junto con la que tienen también la conversación dentro de ese salón. Es verdad, ¿cuáles escenas favoritas? Porque a mí, por ejemplo, de la película, la que más me gusta es la conversación con Amanda Seyfried, con Marion Davis, que es cuando salen los dos del cumpleaños. Justo ese cumpleaños, esa escena es la que decía, digo, ostras. Esa decías, joder, es que es una... O sea, bueno, a mí es que me recuerda... Tiene algo incluso de Fellini, tío. O sea, de Fellini y... O sea, no sé, yo veía ahí hasta Sorrentino, no sé, me recordó a la Dolce Vita en algún momento, incluso a la Grande Bellezza, que, o sea, salvando también las diferencias y las distancias, ¿no? Pero no sé, me gustó mucho esa secuencia, ¿vale? Aparte que eso está dialogado como Dios, ¿sabes? Sí, maravillosa. Es verdad que a mí los diálogos me gustan mucho y además es que son muy brillantes. Disfrute. Tiene algunas salidas que dices, joder, parece que es Woody Allen el que está escribiendo esto. Sí. O Larry David, ¿sabes? Sí, que también... A ver, tiene algo muy judío también, inevitablemente. Sí. ¿No? Esa acidez de ese humor judío, que yo el humor judío lo entiendo como algo, pues muy Woody Allen, muy Larry David, muy Jerry Seinfeld, ¿no? Ese mundo, y no deja de ser una comedia bastante ácida. Sí. Y creo que Mank, el personaje en sí, tiene mucho de esa acidez, ¿no? Sí, hay bastante de eso. Pero es verdad que, pese a que a mí personalmente me gusta y además es muy difícil normalmente aguantar una película con ese nivel de diálogos. Primero porque tienen que ser diálogos muy buenos y segundo porque la verborrea cansa y no todo el mundo lo sabe hacer bien. No sé, no quiero hablar de Los Odiosos 8, pero es verdad que joder, hay muchas películas que es difícil, ¿no? Y yo creo que eso también le puede echar a la gente para atrás, porque a veces es como too much, por favor, eso, lo que decía antes, ¿no? Quiero ver una película, no un podcast. Que hay un poco de eso, de decir, tío, es que estás lanzando además, como no es información ultra relevante, porque hay algunas cosas que es que me da igual que me la cuentes o no, que funcionan genial,
y que al final también entiendes un poco la atmósfera, entiendes a los personajes y todo eso, pero no es el típico diálogo que entendemos de las películas, que lo que hace el diálogo es avanzar, porque lo que importa es la imagen y lo que importa es la acción, no el diálogo. Entonces es complicado, es una película en ese sentido rara. La clave es eso, lo de la acción, que estamos demasiado acostumbrados a que la acción sea la que domine el hecho, ¿no? Al final la película, y esto es todo lo contrario. Al final hay momentos de confrontación, ¿no? Pero muchas partes que además son también súper interesantes, son esos momentos en la cama, con las conversaciones con la ayudante, con tal, y esas secuencias son absolutamente... A mí me encantan, me encanta esa parte de la peli, y creo que decías lo de la escena, me quedo cuando va a los estudios, no me acuerdo cómo era el personaje de ella, que la van a prender fuego, que está en la hoguera. Sí, Marion Davis. Esa escena completa, cuando están los dos sentados en las sillas, llega él, se mete en set, me parece... Esa escena me encanta, me encantó. Bueno, y a mí me gusta mucho cuando dice, le ha caído bien. No, pero digo, cuando luego van en el coche, ¿no? Que ella va a hablar con ella para que intente convencer a... Y le dice, no puedo porque ya he interpretado mi despedida. Sí. O sea, buenísimo. Eso y no se ría y tal, es como que, claro, el tío como que se baja del coche y se queda como pensándolo y tal, es como, se va del coche, es como, claro, como que el tío lo traga, ¿no? En plan, hace la digestión de lo que le acaba de decir y se empieza a deshuevar vivo, en plan de no me puedo creer que me acaba de decir esto, esta tía, ¿sabes? Es genial. Pero has dado la clave, Sergio. No, simplemente era lo de apuntalar eso, que al final el tema de la acción en las películas es muy importante, como al final nos han enseñado el cine en los últimos años, y al final este es otro tipo de cine, ¿no? O sea, es otra cosa, es más reflexivo y entra más a darle vueltas a algunas cosas, ¿no? A cómo son las personas, lo del tema de la política, la economía, la influencia, el poder y bueno, pues otros muchos temas que están ahí y son muy interesantes. Hombre, la acción, al final, yo creo que el cine es acción. Es inevitablemente. Por supuesto, puedes tener a un tío hablando frente a la cámara y ya está, sin más, y a lo mejor hasta es maravilloso lo que ocurre. Pero si el cine es algo, es acción. Es verdad que te encuentras de repente con salidas de estas, como hay tantas otras, que dices, ostras, no me lo esperaba. También yo creo que es una de las cosas que le va a pesar a esta película, y es que cuando todo el mundo piensa en Fincher, piensa en el Club de la Lucha. Como algo casi inevitable, que tiene cosas como Seven, que a mí yo creo que me gusta más que el Club de la Lucha. Bastante más. Bueno, pero es que el Club de la Lucha en el fondo, yo creo, bueno, siendo yo creo una buena película. Es una marca de generación. Es que el Club de la Lucha ha marcado una generación. Claro, pero porque el Club de la Lucha viene siendo... A ver, yo es que el Club de la Lucha le cogí... Vamos a ver. Verás que es el momento de... Vamos a ver. Esto hay que entenderme, que no me malinterprete nadie. El Club de la Lucha es un peliculón. Pero es verdad que es una de esas películas generacionales de las que ya mencionábamos algo hace unos días. Que se prostituyó mucho por joder, me gusta mucho el cine, el Club de la Lucha es como una película que, claro, al final era cierto cine de autor, entre comillas, no es un autor Fincher como tal, entendido como el autor, guionista, creador, autor, pero bueno, nos entendemos, ¿no? A nivel de realizador sí lo podríamos considerar como un autor, ¿no? Y como que es lo equipara también a, me gusta mucho el cine, me gusta Tarantino. Entonces, pero, y en esa misma... En ese mismo que te guste Tarantino, pero... En ese mismo juego puedes poner también la Matrix. La peli... ¿El qué? Matrix. Sí, pero Matrix marca una generación, pero me parece diferente. Para mí, por ejemplo, el Club de la Lucha marca una tendencia en los 90 de generación, como pudo ser más cercana Pulp Fiction, como pudo ser más cercana también... Pero fíjate que más que Trainspotting hablo de Requiem for a Dream. Creo que Requiem por un sueño. Pero bueno, nos entendemos. Pulp Fiction, ese halo. Pulp Fiction. El Club de la Lucha es de repente cuando directores que hacen cosas tremendamente interesantes se convierten en algo pop
y se convierten mucho más en yo he visto esto y pertenezco al grupo de yo he visto esto y me encanta esto y llevo la camiseta de esto, a entender realmente la capa y la densidad de la propia película. Lo que hoy podríamos denominar como que te compras las camisetas del Resplandor en el Pull&Bear. Algo, ¿sabes? Supongo que algo parecido, por eso... O la camiseta de Slayer en el Springfield, ¿no? Aunque posiblemente Matrix de cierta forma también entre ahí, pero a lo mejor yo diferenciaría la parte de Matrix, pero bueno. Es que yo creo que concretamente Matrix y el Club de la Lucha tienen una cosa en común, y es el momento en el que salen, que es que son películas de fin de siglo, de fin de milenio, y eso esas películas marcaron muchísimo, porque es que marcan un antes y un después, ya no solamente en el cine, que Matrix quizá ha supuesto mucho para el cine también, ¿no? Y para la ciencia ficción. Claro, para la ciencia ficción que se ha hecho después. Entonces entiendo vuestro argumento en ese sentido, pero yo sobre todo me refiero a generacional, ¿no? Que es que son películas de... A partir de aquí, 1999, 2000, es que ahí salen unas películas que, no sé, es verdad, sí, es que sí, un poco lo que decíamos, ¿no? Que son películas que al final son más un símbolo, que quizá valen más por lo que simbolizan que por lo que son realmente, que son muy buenas, no vamos a decir que sean malas. Pero y sobre todo, creo que hay tipos de película, como pudo ser el Club de la Lucha, que al final han sido... piezas no hipócritas como piezas, sino que despiertan una hipocresía alrededor muy gorda, porque realmente luego de lo que hablan, la gente que es muy partidaria a la peli o muy fan de la peli, realmente acaban haciendo lo que la propia peli denuncia. O sea, creo que no solo marcan como generación, sino es una autocrítica brutal a la sociedad, y a una sociedad que no entiende el cine como algo reflexivo, sino como algo a consumir, y que más allá de lo que te entra de la película, la calidad de la película va mucho más por ser esa parte de la generación que por entender, vuelvo a decirlo, por entender. Me pasa lo mismo, y creo que bueno, que se distancia mucho, pero como ha sido Black Mirror con el capítulo de los me gusta, creo que de cierta forma marca lo mismo que fue unas diferencias brutales, porque creo que la obra de Fincher está por encima años luz, pero creo que marca también una tendencia social, y al final eso es lo que hay que entender también con el cine. Sí. Y con los me gusta y cómo reflexiona sobre la gente, porque era algo que todo el mundo decía, buah, yo he visto Black Mirror, veo Black Mirror, y además este capítulo en particular es el capítulo, que es el famoso de eso, por los me gusta y tal, pero sin embargo toda esa gente que coge esa historia no la traspasa a sí mismo y no reflexiona sobre sí mismo, sino lo que dice es mira lo que hacen los demás o mira cómo son los demás, y al final formas parte de esa escalera, ¿no? De esa pieza que conforma todo. Pero sí, son obras que son muy claras a nivel de hablar de un momento actual, y lo que fue el Club de la Lucha con el consumismo, con lo social, es que es muy muy fuerte. Sí, a ver, a la par que el Club de la Lucha no deja de ser, en cierta medida, una peli un poco tramposa, ¿sabes? Sí, muy tramposa. Yo soy de esas personas que en algunos momentos, si me haces trampa, depende de cuándo y depende de cómo, no lo perdono luego nunca del todo. Claro, vamos a ver, y esto entendido... No te lo perdonaré, Carmena. Que no, o sea, por ejemplo, aquí me pasó, y he de decir que cuando vi esta película dije, cabrón, Fincher, me has engañado, y me sentí muy engañado. Claro, yo luego, o sea, evidentemente... Pero lo habéis hablado ya, ¿no? Sí, le llamé luego y le dije, oye, David, tío, what the fuck, man? What the hell is going on here, motherfucker? No, entonces, a ver, por ejemplo, entendiendo película tramposa, una película que sé que también a Víctor le gusta mucho, que es High Tension, Alta Tensión. Claro. Ahí nos metemos en un jardín. Película tramposa donde las haya, pero ves, Alta Tensión sí se la compré a Alexander Aya, ¿sabes? Aquí esa trampa a Fincher no se la compré. Igual es algo personal mío, puede ser.
Es posible. Yo creo que con todas las figuras y las obras que se acaban convirtiendo en algo pop, también son muy contrarias luego. O sea, también despiertan nuestra absoluta contrariedad más salvaje. Al final es... Eso pasa. A mí me pasa, por ejemplo, con V de Vendetta. Que también es una película que podría meter aquí y yo no la soporto. No, es algo visceral. Estabas hablando de películas tramposas, es que del año del Club de la Lucha también es El Sexto Sentido. Ojo, ¿eh? Sí, pero El Sexto Sentido sí que la compro. Sí, pero el engaño, la tramposidad esa, la trampa... No, está claro. Es muy parecida. Fucking Shyamalan. Juegan en una... Shyamalan. Claro, o sea, Shyamalan es otro otro de estos... O sea, Shyamalan... top. Shyamalan es absolutamente top. O sea, sí, pero Shyamalan es el tío... Shyamalan es el tío que te está vendiendo la pulserita en la playa y a la que no te das cuenta está metido dentro de tu ano. O sea, Shyamalan es el que te dice, mira por aquí, ya estoy dentro de ti. ¡Ay! ¿Qué ha pasado? Es Dios. Y a mí me gusta mucho Shyamalan, Unbreakable es un puto 10. El Protegido. Sí, el Protegido. El Protegido es una obra maestra total, absoluta. Y el que diga lo contrario, venga aquí, que nos pegamos. Obra maestra. Y Shyamalan es otro de estos directores que puede llegar a la locura en cuanto al por qué hace un plano. Ojo, que no lo he mencionado antes. Es verdad que Shyamalan ha habido momentos en los que ha estado en más baja forma, porque Shyamalan ha tenido idas y venidas. O sea, no todo el mundo puede estar en la ola de la cresta al 100%, pero Shyamalan es una absoluta máquina. Y Shyamalan juega mucho también en esa liga, aunque ha tenido, ya digo, peores épocas. Y hablábamos antes al principio y es más autor, totalmente. Es un autor de los pies a la cabeza. Que hablábamos al principio de ¿cuál sería la mejor película de Fincher? ¿No? Decías, una de las mejores películas de Fincher, hablando de Mank, de tal. Creo que esto va a entrar más dentro de qué interés, y posiblemente me haya equivocado al principio, mucho más dentro de qué interés me despierta una peli de Fincher que otra. Porque creo que es lo que has dicho, todas son buenas. Es que no... Sí, todas son buenas, pero para mí, o sea, a mí la obra cumbre de Fincher me parece es Seven, sin duda. Y a mí, en concreto, la segunda que más me gusta después de Seven es The Game. O sea, The Game es un peliculón, tío. O sea, The Game es una absoluta maravilla, tío, de película. Yo la tengo muy olvidada, igual que Zodiac, pero volví a ver... Zodiac, la tercera es Zodiac. O sea, La habitación del pánico y me encantó. Es brillante esa película. Es una gran película. Es una película... realmente no es tan buena película, pero te lo pasas genial con esa película. Porque está muy bien jugada. Tiene muchas carencias, pero el tío hace así para que no las veas y te enseña, te saca así, mira lo que tengo aquí. Y te despista, y a mí me parece que es una película muy, muy, muy divertida. No es tan, pero no es tan buena. Pero cuánto... Es que a mí una de las cosas que me... Es que a mí justo esa peli también me gusta mucho. Vamos a hacer una cosa. Vamos a parar, porque si no, no vamos a liar y seguimos hablando. Que el mierdas nuestra sea nuestro Fincher nuestro, ¿no? Al final va a ser. Creo que sí. Vamos a parar un momento. Vamos a ello. Me parece perfecto. El Quimérico Inquilino, con Sergio Vélez, Víctor Alvarado y Mick J. López. Que he hecho en Instagram una encuesta para preguntar a la gente si conoce el anuncio de Creo que tu padre. Joder, es que de verdad ¿Te has quedado a lo mejor un tanto inquieto, Sergio? No, pero que haberme quedado solo me duele, porque llevo varios días con la canción en la cabeza, y yo lo que quería era compartir mi dolor con el resto, y que quienes conocen el anuncio, pues que también estén ahora varias semanas con ese gusano musical. O sea, lo que quieres es jodernos a los demás. No quería decirlo con esas palabras, pero sí. Ya, soy que me perdonen los oyentes, soy un poco mal hablado a veces, lo siento mucho, pero estoy mal acostumbrado. No pasa nada. Pero Víctor, puedo hablar perfectamente con toda la educación del mundo. O sea, a partir de ahora voy a hablar como si fuera un lord inglés. ¿Qué os parece? Peor. ¿Con lord inglés quieres decir idiota? ¿Quieres decir estúpido? Víctor, que te habíamos cortado. ¿Qué ibas a decir? Listo. Ah, no te acuerdas. ¿Ahora qué? ¿Qué pasa ahora? Ah, sí. Que, no, estábamos hablando de
la peli de La habitación del pánico. Sí. Que no sé cuánto dura exactamente la peli, pero posiblemente sean también 2 horas largas. 2 horas y algo. La habitación del pánico son 115 minutos. Mira, justo 2 horas. Que es una peli... No, justo que no. Justo exactamente no es justo. No. Casi. Que entonces... Que es una peli que otros directores posiblemente la hicieran en 90 minutos, 85-90 minutos esa peli. Pero es eso, tío. Es cómo Fincher te atrapa y a nivel todo. A nivel narrativo, a nivel planos y a nivel... Sobre todo tensión. Yo creo que una de las cosas que más maneja es esa tensión creciente y esos ritmos que yo creo que te vuelven loco. Hasta y que sale Forest Whitaker. Y Forest Whitaker siempre mola. Sí, eso es verdad. Bueno, aunque no sabes nunca dónde mira, pero es verdad. Saludos. Es verdad. Saludos a Forest Whitaker. A mí me flipa, A mí Forest Ice Whitaker me fascina. El primero la faltadita y luego te intentas disculpar ante un señor que no te va a escuchar. Que no sé por qué intentas disculparte. Sí, bueno, la tensión yo creo que es una de sus marcas, pero luego de repente te encuentras también con... ¿cómo se llama esta película? Benjamin Button. Benjamin Button. Claro, que ahí... El cuento. Peliculón también, ¿eh? A mí, sí, es una película que es que se va por otra parte. Es de repente, o sea, ¿qué tiene que ver esto que con Seven? Podría ser incluso un poco bartoniana. Niano. Eso, justo te iba a decir lo mismo. Para mí se acerca mucho narrativamente a cómo es... Tú de esta película haces una sesión doble con Big Fish. Con Big Fish, eso. Sí. Totalmente. Y lo petas. Sesión para... Pues eso, para familiar. Sesión familiar. Yo es que justo... A ver con los chavales. O con Big Esta semana han sido esas 2 pelis. Porque no me había visto ni Benjamin Button ni me había visto Zodiac. O si había visto Zodiac la tenía olvidadísima, pero yo juraría que no. Y la de Benjamin Button me ha sorprendido mucho, precisamente porque parece lo contrario a lo que es Fincher. O sea, me ha parecido muy, muy, muy curiosa. Sí, una gran película, desde luego. Y joder, Zodiac, peliculón. Zodiac, creo que de Fincher yo estoy con... A mí me interesa mucho el Fincher de Seven, de Zodiac. A mí ese Fincher creo que es el que más me interesa, incluso por encima del Club de la Lucha. Sí, total. Mi Fincher. Creo que es la parte que más interesante de él, sin menospreciar las otras, que creo que todo el cine de Fincher es muy bueno, pero estas pelis para mí pasan a lo siguiente. Y... O sea, a mí Gone Girl me gustó mucho también, ¿eh? A mí Perdida me pareció una gran película. Me gustó mucho, ¿eh? No voy a decir infravalorada, que odio la palabra esa. Pero estando muy desapercibida, más bien. Pero estando el barbillaculo, siempre a la gente le resulta... pero ¿por qué? Porque estás faltadas al aspecto de la gente. Sí, estás muy faltón hoy, Víctor. Y además con el aspecto por el físico. pelo. Y encima con ese pelo, tío. Claro, de hecho, mira, me estaban preguntando. O sea, he subido el story y que subí una story de aquí grabando el programa hace un momento al Instagram para que lo sepan los oyentes. Y nuestra fan number one, como decimos siempre, Natalia. Natalia dice que ¿qué te pasa en el pelo? ¿Qué hemos hecho, que hemos hecho hoy contigo? Digo, ¿se ha levantado así, Natalia? No lo sabemos. No, que estoy grabándolo hoy desde la playa y que es por la humedad. Pelo encrespado, quizás. Es por la humedad. Ostras, qué cambio de repente de... ¿Verdad? Ahora parece... Ahora, no, claro. Ahora no sé ya si mejor o peor, pero nos tiene acostumbrados así. Bueno, para quienes no lo puedan ver porque nos estén escuchando a través de la radio, Víctor se ha peinado. Claro, ahora ya en vez de... Ahora ya le llamo Ben Affleck. Le llamo Ben Affleck. Bueno, ya ha pasado todo. Hablabas de Perdida. Sí, hablábamos de Gone Girl. Que te has quedado ahí, Víctor. O sea, esa secuencia... Víctor se ha quedado... No. Se quiere hacer el que se ha quedado congelado. No. Pero todos sabemos que no, porque parpadea. No, pero que perdida posiblemente haya mucha gente que la evalúe por el señor Affleck. Pero y dale, o sea, que hay gente que le tenéis una manía a Ben Affleck, macho. Yo no sé por qué. Yo no. Vale. Si yo no he dicho que no. Pues yo quiero que en todas las películas esté Ben Affleck. Es que como estás faltando, ahí al respeto de las personas.
Pero a mí porque a Ben Affleck fuera interesante hacerle de repente una publi de pañales en la cara, no implica que no me interese. Ay, madre. Joder, no, tío. South Park ha hecho mucho daño y cuando ves South Park no ves absolutamente nada de la realidad, la ves de la misma forma. Y o sea, hay un capítulo de Ben Affleck con cara de culo que es súper guay, es sí, muy divertido. Sí, sé por qué lo dices, pero un respeto a Ben Affleck, que la gente le tiene muy infravalorado a Ben Affleck en general. Y Ben Affleck es, o sea, de entrada creo que, o sea, es un gran guionista, ojo, y es un gran director Affleck también. O sea, vamos a ver, Argo es un peliculón, tiene un Oscar por el indomable Will Hunting, ¿no? Si no recuerdo mal, o sea, como actor, o sea, vamos a ver, ¿habéis visto Dogma de Kevin Smith? O sea, Matt Damon, Ben Affleck ahí mano a mano haciendo de... O sea, vamos a ver... Por favor, un respeto a Ben Affleck. Amigo de sus amigos. Que es Batman. Le pides cualquier cosa y te la da. Es verdad que también fue Daredevil, pero eso lo vamos a obviarlo. Yo qué sé. Vamos a ver, Affleck, un respeto. Tiene buen aliento. Es un buen tipo. Sí. Pero ¿en cuál de sus caras? Buena presencia. Tipo majo, tipo majete. Tipo simpático. Y de aquí vamos a Mindhunter. ¿Por qué habéis cancelado Mindhunter? Netflix. Me iba a faltar ya ahora yo también. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El pelo, Mick, porque no te has cepillado el pelo antes de empezar esta sección. Es que no sé qué pasa hoy con ese. El pelo. ¿Qué pasa hoy con los pelos? No, ¿qué pasa con Mindhunter, Netflix? Que por lo que sé... No, bueno, vamos a aplazarlo y tal. No hay noticias de que eso vaya a volver y tiene pinta de que la han cancelado. ¿Por qué habéis cancelado Mindhunter? Bueno, porque ha hecho Mank. Yo ahí no sé también si habría que preguntar al propio Fincher. A Fincher. Yo no sé también. Hostia, tío, pero es que estaba quedando una serie maravillosa. O sea, Mindhunter es una obra maestra, es una maravilla. ¿Qué pasa? Pero ahí también el curro y lo que supone, al final es que si estás haciendo una serie no estás haciendo películas. Hostia, tío, pero sí que es la mejor serie que tenía Netflix. Bueno. Pero... O sea, pero vamos, con gran diferencia. O sea, de las mejores series de... Bueno, 2017, luego sacaron la segunda en 2018, o sea, de ese año, o sea, de esos 2 años, de las mejores series que hubo en el momento. Pero aproximadamente... Y coges Netflix, y te la cargas. Netflix viene a decirte aproximadamente es tu problema. No el sí, mío. No, ya, claro, ya. Pero es como, a ver, que me canceles... Llora. Si me cancelas Sabrina, me parece bien, pero que me canceles Minecraft... Esto sería a llorar a HBO, ¿no? Los de Netflix te dicen, a llorar al río. Claro, pero, hostia, no me canceléis Mindhunter, tío. O sea, es como, además, hace Perdida, que me parece que está dentro de sus top. A mí Perdida me gustó mucho. Y de repente me cancelas Mindhunter. Es como, tío. Y le echaron la culpa a Mank, pero es como... coño... A ver, yo creo que muchos años. Pero claro. algo sí que puede que tenga que ver, porque en el fondo Mank es una película ultra personal. O sea, no es una película, porque bueno, el guión no lo hemos comentado, el guión es de su padre y yo creo que se nota que es una película que le apetecía hacer. Además es algo bastante... Es verdad que, bueno, estamos hablando de Fincher, estamos hablando de Netflix, sí que es una película con tintes comerciales. Pero no deja de ser algo como personal, que le apetece hacer a él. Entre comillas. Sí, es un poco también... Te lo compro, pero muy entre comillas. Es un poco Roma de Cuarón, que al final pues Netflix te está metiendo purria todos los días y mucho contenido, a veces de muy mala calidad o de baja calidad o un poco ahí. Sí. Y luego de repente te mete un par de películas o 3 que son la leche, o una película o una serie. El irlandés también entraría dentro de esa... De hecho, que están casi... Lleva 3 años que, imagino que con Mank ocurrirá, que está entre las mejores películas en los Oscars, mejor dirección y tal. Y va pasando varios años. Y yo creo que... Sí, o sea, Mank se va a llevar... Sí, seguro. Y yo creo que... Gary Oldman huele. Y yo creo que la realización de esta película a Fincher es que al final si estás con una serie no puedes pensar en otros proyectos, y yo no sé si también haya habido parte de... Bueno, pero vamos a ver, es verdad que Mindhunter Fincher estaba coordinando, o sea, porque aunque el creador es Joe Penhall, pero estaba coordinando, o sea, estaba haciendo un poco las veces de showrunner Fincher, parece ser. Y aunque él ha dirigido algunos capítulos, pero es como, tío, bueno, pues ya está, delegas
y dejas la serie, pues si eso ya me imagino, o sea, debía haber escritos, o sea, tiene que haber otra temporada escrita, si es que... Seguramente, pero a lo mejor él dijo... Cinco realizadores más, joder, es como, tío, pues deja que los realicen los otros y si te da tiempo diriges el último... Quedas como Dios. Que lo queremos si todo, no, ¿eh? está. Lo queremos todo. No, Queremos estar a Eso te iba a decir, que yo creo que también estas personas a veces son muy de control de sus proyectos, que es, vale, no la vais a hacer si no estoy yo supervisando... Sí, a ver, sí, lo entiendo perfectamente, pero pues coño, terminas Mindhunter y luego haces Mank, joder, si es que no... No es tan hay difícil. Tiempo para todo, No es tan hay tiempo difícil. para todo. Te cierras Mindhunter con una última temporada, que seguramente la tengan escrita ya, y luego te esperas Netflix... Y en vez de sacarla a este año, que fíjate encima en qué año la has sacado, ahora os jodéis. ¿Ves? Ahora os jodéis. Hombre. O sea, espabilas para la próxima. Que, por cierto, yo no sé si también, salvando muchísimas distancias, pero hay algunas cosas de Fincher que me recuerdan a Orson Welles también, como, como el elegido, ¿no? Entre... Es verdad que, bueno, ahora mismo estamos en un momento en el que hay tantísimos realizadores que puedes decir que Fincher está entre los mejores de su generación. Sí, bueno, pero tampoco estás hablando tanto. Orson Welles sí que es verdad que es un tío que en ese momento es que él lo petó. Y lo estaba petando, de hecho, desde la radio, con La Guerra de los Mundos, que no hemos hablado de ella. Y Orson Welles también me parece una figura súper interesante dentro de esta película, que aparece así un poco como de pasada. Y, joder, también... Sí, pero es casi como una deidad, ¿no? ¿Sabes? Sí. Está ahí como un ente, como si fuera lo absoluto, ¿no? Bueno, también era la época de que existieran ese tipo de personas, como Wells y como... Quiero decir, que era una época en la que al final... que no se estaba descubriendo todo. Sí, pero bueno, Fincher, o sea, también es verdad que yo veo esa similitud entre Fincher y Orson Welles a modo de que ambos han sido como enfants terribles, ¿no? Sí. Y Fincher hoy día yo creo que también debe ser un poco el niño mimado. Porque yo creo que Fincher puede hacer ahora mismo lo que le dé la gana. Es que yo creo que hace lo que le da la gana. Igual que hay otros directores... Antes estabais hablando de Denis Villeneuve, ¿no? Que parece que hay películas como que son más encargo. Que es de, oye, ¿me haces esta película? Hombre, claro. Yo creo que este tío hace un poco lo que le viene dando la gana. Es verdad que a lo mejor porque lo que le da dinero es la publi y eso lo tiene ahí como, bueno, pues yo vivo de esto y luego además hago mis películas. No sé, puede ser, tampoco no lo he hablado con él. Sí. O sea, bueno, no hemos hablado de Millennium, que Millennium es otra gran película. Ni de la red social. También. Y de la red social que también. A mí la red social me gusta menos, pero porque a mí en general los biopic me echan siempre un poquito para atrás. Sobre todo biopics al uso, en plan... O sea, porque con Mank, por ejemplo, aunque no deja de ser un biopic, ¿vale? Pero es otro tipo de película. Con la red social... me pasaba como que molaban demasiado unos putos frikis que habían hecho Facebook y que habían tal, es como, no molabais tanto, no os habéis emborrachado tanto y todavía no habréis follado ninguno, no me jodáis. Bueno, eso es mucho eso es mucho decir. Pero a mí la red social me gusta muchísimo. A mí me gusta mucho. Me parece una película. Sí. Me parece una película brutal, pero brutal. El montaje es maravilloso. O sea, sí, pero que es una peli de estas de pum, 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 ¿sabes? Pero es que el ritmo de Fincher es que en casi todas sus pelis, es que el ritmo que tiene el Club de la Lucha es alto, ¿eh? O sea, es fuertecito. Zodiac también, cómo está contada en los años que cuenta. Bueno, Zodiac y todo es una película un poco más reposada, ¿eh? Pero es más reposada cuando quiere que la reposes. Porque claro, también... cuando quiere, pero que tiene partes, pero tiene partes de reposo. La red social era una película que estaba, no, yo la recuerdo, o sea, solo la he visto una vez, la red social, y la vi en su momento, pero la recuerdo como una peli más ahí, ¿no? De que estaba todo el rato, te mantenía todo el rato como un poco ahí arriba. Con la red social, antes que hablábamos del tema de la acción en las películas, que es todo acción, voy a dividir dos partes. Una, la que al final todo el mundo... que a todo el mundo le gusta, que es la parte de acción más física, y creo que lo bonito de Fincher es
que genera acción, lógicamente, es el conflicto, ¿no? Es todo el rato el conflicto de los personajes casi consigo mismos y con lo que son. Y yo creo que es la parte más interesante de Fincher. Y cuando hablaba de lo del cine de acción, me refería más a algo más comercial, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Y que yo creo que en el tema de Fincher es más el conflicto del propio personaje, como es el conflicto que tiene Benjamin Button, es el conflicto que tiene este hombre en Perdida, es el conflicto que tiene el dibujante en Zodiac, más el conflicto del personaje que hace que todo empiece a volar, el conflicto que tiene también en el Club de la Lucha él, que luego, bueno, con su personalidad, ¿no? Pero él... Yo creo que al final esa parte es muy guay, es muy interesante dentro de sus pelis, que a lo mejor no tienen tanta acción al uso y que a lo mejor es esa densidad del personaje y su conflicto. No sé si yo iba más por ahí que por la acción en sí, pero bueno, no, ya está. Oye, la verdad es que llevamos un buen... Vaya cierre. Cállate ya. Cierre de teleñeco. Karpov, ¿quién ha dicho eso? Me ha quedado un poco... Que llevamos ya, la verdad, llevamos bastante rato ya desde hace casi media hora con un mierdas nuestras así un poco encubierto, que como que no hemos querido reconocerlo, tal... bueno, pero es un mierdas nuestras, es como Fincher, nuestro Fincher, ¿sabes? Es un mierdas nuestras ad hoc. Sí. Es un poco como edición deluxe, algo así. No, pero es como un especial Fincher, eso, sí. Al final un poco, ¿no? No, pues está bien, porque yo esta semana tampoco, estoy empezando a estar bastante liado. Tengo rodaje la semana que viene y tal, no sé qué, y bueno, más cosas de proyecto y... No he visto tanto como otras semanas que me doy atracones. Es verdad que estoy viendo episodios de estos de 20 minutos de, pues eso, sería algunas, estoy con Star Wars, algunas de animación, tal, y poco más. O sea, vi Voces el otro día en Netflix y tensión dramática y no he visto mucho más, y yo qué sé, bueno, Mank y poco más. Y ya digo, capitulitos de estos cortitos para comer y a la hora de desayunar. Bueno, por supuesto el Mandaloriano, el último capítulo del Mandaloriano, que es una absoluta maravilla. Mucho mejor que el anterior, o sea, ¡boh! Ya termina, queda uno, ¿no? De Mandalorian. Sí, tío, queda el último, pero es que este último ha sido muy top, bastante mejor que el anterior. Que a ver, el anterior pues porque volvió a aparecer Boba Fett. Un Boba Fett, un Temuera Morrison en la cresta, a tope, mega OP. Casi no está haciendo spoilers si alguien va un poquito atrasado, ¿eh? Bueno, o sea, me da igual, que se jodan. Así os lo digo. Menos mal que vi al día. Es verdad que el capítulo anterior parecía que estaba grabado en el parque de abajo de mi casa. Y eso, bueno, o sea, Robert Rodríguez. ¿Qué pasó con la localización de Robert Rodríguez? Lo ha dirigido Robert ahí, Rodríguez. En un pedrusco. Sí, todos sabemos que a Robert Rodríguez, pues, pues le gusta mucho lo de los pedruscos y a él le interesa como más la acción y personajes OP de estos de, pues reviento una nave y doy la vuelta y giro a cámara y todo explota y es como, oh yeah, mamá, ¿sabes? Soy Robert Rodríguez, que me gusta, pero igual, no sé, podríais haber localizado en otro sitio. Que no fuera el parque de abajo de tu puta casa, Robert Rodríguez. Hay una casa buenísima para este tipo de cosas que está en Arganda del Rey, creo que es, Víctor, no sé dónde es. Víctor, ¿tú qué has visto esta semana? Que tiene sótano también, de ¿Qué has puta visto madre, esta semana, Víctor? ¿Qué has visto esta semana? Cuéntanos. Yo he repasado Mundo Fincher, porque me quedaba de ver la de Benjamin Button, me quedaba de ver Zodiac. Y pues entonces para todo el mundo que no haya visto Zodiac, que la vea. Es que es impresionante, es muy guay, muy guay. Y eso es lo que he visto. Ya está. He visto La Resistencia, pero es como decir he visto Policías en Acción. Yo vi el otro día un poquito de Pasapalabra, que me pilló. Así, un poco, hostia, no sé, si vamos a empezar así, a este nivel. Joder, pues me pongo a rajar yo de otras cosas, ¿eh? Que no, os veo fatal.
Yo la verdad es que también he estado un poco... Es una semana mala para mierdas nuestras en general, yo creo. Sí, es que estoy hasta arriba de curro, tío. Pero mira, hablando, como antes estábamos hablando también de Orson Welles, recomiendo una película que a mí me encanta, que está protagonizada por él en este momento en el que él también huía de esta caza de brujas que hubo en Hollywood en los años 40. Concretamente él tuvo que salir de allí en el 46. Y hizo El tercer hombre en el año 49 de Carol Reed, que me parece una película peliculón preciosa, me encanta, es de mis películas favoritas de esta época, así que bueno, pues Bueno, y recomendar también Set de Mal, que a mí me parece otra absoluta maravilla, ¿no? A mí es que concretamente El tercer hombre es como... No, El tercer hombre, todo, o sea, es maravillosa. Muy chula. Y bueno, la verdad es que nos vamos a ir despidiendo porque tampoco nos queda mucho más tiempo y sí que decir que la semana que viene tenemos preparado un programa especial, esperemos que podamos llevarlo a cabo porque últimamente no nos está saliendo del todo bien estas cosas. No vamos a desvelar demasiado, pero vamos a intentar hacer como una especie de top 5 o 7 o 4 o 2 o 8, no sé, de las mejores películas y series que hemos visto este año y bueno, creo que va a ser como un mierdas nuestras largo, básicamente, para que nos entendamos. ¿Películas? ¿Has dicho? ¿Hay que decir cuál es nuestro...? Sí, vale, nos vamos a despedir, porque veo que Víctor quiere Quiero sangre. Y no le vamos a dejar. Nos despedimos hasta la semana que viene, si os parece. Pues adiós a todos. Hasta la semana que viene. Adiós. Buena noche. Hasta luego. El Quimérico Inquilino, con Sergio Vélez, Víctor Alvarado y Mick J. López.